Claro, claro. Ahora te digo, ¿va? Sí, acá en YouTube ya se ve todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes y buenas noches. Aquellos que nos están viendo, esperemos, como decía acá, que esta charla pueda ser productiva y que nos incentive y nos abra horizontes. En esta oportunidad lo que nos convoca es hablar acerca de la justificación y lo interesante de esta conversación es que se da entre un católico y un evangélico. Y lo más interesante de todo, a mi juicio, es que nosotros con Rafa hemos hablado en privado acerca de cuáles son nuestras intenciones al hablar de este tema y sobre todo el nivel de conversación que queremos mantener, siendo de vuelta muy intencionales y si se puede ser ejemplares en lo que pretendemos hacer, sobre todo porque en las redes sociales, y los dos estamos de acuerdo en esto, y pues seguramente vamos a estar hablando cuando hablemos mano a mano, cara a cara, que se lleva lamentablemente en malos términos. No solamente que los argumentos de ambos lados son pésimos, sino que la calidad es bajísima. La forma de argumentar es bastante tóxica y la gente se junta alrededor de este tipo de debates para ver sangre, ver batallas, ver guerra. Y lo que nos preocupa tanto a Rafa como a mí es el resultado final para aquel que está fuera del cristianismo. Es decir, nos ve a cristianos peleando entre nosotros, ¿no? Entonces me parece que hacemos más daño que beneficio para la causa del reino de Dios. Así que queremos marcar intencionalmente un punto de inflexión. Sin embargo,
tampoco queremos caer en un ecumenismo barato. Es decir, no queremos livianizar o diluir nuestras diferencias, y por eso es que justamente queremos hablar de un tema espinoso que es la justificación. Antes de ir directamente a las diferencias, quiero ir a los puntos de contacto, que por cierto son muchos. Acá enlisté algunas cositas en las que los católicos y los evangélicos, o protestantes, en este caso lo voy a utilizar como sinónimo, tenemos en común. Tenemos en común, en primer lugar, nuestro concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se relaciona con el mundo? En eso, en nuestras confesiones de fe, en nuestros credos, estamos de acuerdo. En nuestra visión del hombre, ¿qué es el hombre? Y sobre todo, bueno, acá va el tercer asunto, el asunto del pecado. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y entendemos, y si no, bueno, lo veremos cara a cara ahora cuando conversemos, o cuando Rafa exponga, estamos de acuerdo en que el principal problema del ser humano es que la relación vertical con Dios se ha roto y que hay una necesidad de reconciliarse con Dios y que los destinos eternos dependen de ello, el cielo, el infierno, etcétera, en cosas en las que también estamos en común acuerdo. Nuestra visión del Salvador, de Cristo como Dios y como hombre, inclusive como sustituto penal, y entendemos también que Jesús vino a expiar nuestros pecados. Entendemos también nuestro concepto básico acerca de la salvación, que es justamente que Jesús vino a reconciliar a Dios, vino a reconciliar a los seres humanos con Dios, y que Jesús viene justamente en su rol de Mesías, de Cristo, a cumplir esta misión, y que así se vienen a cumplir todas las profecías mesiánicas que se hallan en el Antiguo Testamento. También podríamos hablar acerca de nuestra visión en común de las Escrituras como inspiradas de Dios, los profetas hablando por medio del Espíritu Santo y trayendo palabras de Dios, y así, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a analizar un poco más a fondo, por supuesto que salen a relucir nuestras diferencias. Y Rafa y yo estamos de acuerdo, y si el tiempo alcanza hablaremos también de ello, es que dos grandes diferencias fundamentales, porque no son diferencias tangenciales, sino que son diferencias fundamentales, y acá quiero hacer una pausa. Nuestro núcleo en común es fundamental, o sea, en todo lo que hablé anteriormente constituyen todo lo que es fundamental para el cristianismo. Pero también cabe resaltar, como también me lo mencionó Dante Urbina en una conversación en privado que tuve con él, que también nuestras diferencias son fundamentales. Por ejemplo, el asunto de las escrituras. Hay un desacuerdo en cuanto a algunos libros que los católicos incluyen dentro de su canon del Antiguo Testamento, por ejemplo. O también el uso de otras fuentes, como por ejemplo la tradición, magisterio, etcétera, cosa que el protestante, por ejemplo, rechaza, ¿no? El protestante considera que solo la Biblia, solo la Escritura posee poder vinculante y viene a ser nuestra regla de fe y conducta, lo que debemos creer y lo que debemos poner en práctica, la Escritura. Pero otra cosa, y acá es de donde viene el tema en cuestión, es la justificación. Y acá yo quiero señalar dos grandes diferencias. En primer lugar, estamos en desacuerdo en cuanto a la naturaleza de la justificación, o sea, qué significa ser justificado. Y segundo, la condición necesaria y suficiente para ser justificado. Y acá quiero de vuelta hacer una pausa y repasar un poquito antes. Estamos de acuerdo, los católicos y los evangélicos, en que la salvación se da en el contexto en el que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, el ser humano decidió voluntariamente rebelarse contra Dios, y esto lo que trae consigo es no solamente que nuestro carácter moral se haya inclinado hacia el mal, sino también que somos culpables y que merecemos un castigo, y que Jesús viene justamente a resolver estas cuestiones, ¿no? Y el detalle está, y el punto de desacuerdo está, en cómo exactamente Dios hace para resolver estos problemas. ¿Cómo hace Dios? Bueno, desde la perspectiva protestante, y luego Rafa dará su posición al respecto como católico, pero desde la mirada protestante, la justificación tiene que ver, y de vuelta, esto no significa que sea el todo de la salvación, pero es lo primario que Jesús viene a hacer. La justificación se trata de, para el protestante, una declaración legal o judicial. Dios nos declara justos, mientras que en la visión católica, eso de justificar significa hacer justo. Dios nos transforma de tal forma que seamos justos. Pero en el caso de protestante, se trata de una declaración judicial legal.
Esta declaración que Dios hace de nosotros, porque en realidad no somos justos, sino que somos pecadores, Dios nos declara justos porque Él mira la rectitud moral de Jesús. Toda la vida perfecta, toda la obediencia que Jesús vivió sobre este mundo, sobre esta tierra, es imputada, y este es un término clave, imputada a la cuenta del creyente, es acreditada a la cuenta del creyente, y por eso Dios nos declara justos. Y también ocurre una doble imputación, porque también, y acá hay tal vez un punto de acuerdo también con el católico, que nuestros pecados son imputados a Jesús, de tal forma que cuando Jesús muere en la cruz, muere como un criminal, pero no porque Él sea un criminal, no porque Él sea un delincuente, sino porque Él está cargando con nuestros pecados. Y Jesús hace cargo de nuestra culpa y de nuestra condenación, y por eso se habla de que Jesús expía nuestros pecados. Él borra, perdona nuestros pecados, porque Él mismo se hace cargo. Y eso tiene que ver con la sustitución penal, que supongo que los católicos están de acuerdo con eso. Sin embargo, el protestante alega una doble imputación. Nuestros pecados son transferidos a Jesús y Jesús se hace cargo de nuestra condenación, pero también Dios transfiere o acredita la rectitud moral de Jesús a nuestra cuenta y Dios nos declara justos. Y por eso es que nosotros accedemos a la vida eterna, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. En segundo lugar está el asunto de, bueno, ¿cómo soy justificado? ¿Cómo accedo a esta justificación, a esta declaración legal de Dios? Bueno, el protestante alega que la fe, o sea, la confianza en Jesús, es la condición suficiente para ser declarado justo delante de Dios. Y los reformadores del siglo XVI han sido insistentes en que la fe verdadera, la fe genuina, tiene 3 elementos y han escogido 3 palabras en latín. La primera es notitia, que tiene que ver con que hay un contenido proposicional que debe ser creído. En segundo lugar está assensus, que tiene que ver con que tiene que haber un asentimiento intelectual, es decir, no solamente vos sabés de esta información, sino que decís, sí, creo en ello, creo que es verdad. Por ejemplo, creo que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que perdona mis pecados, que por medio de Él tengo vida eterna, voy al cielo, etc. Por medio de Él me reconcilio con Dios, etc. Pero hay un tercer elemento que esto es clave, y es fiducia. Fiducia significa confianza. Entonces, esta fe no solamente se da sobre un cuerpo de dogma o de doctrina, sino que esta fe se da en una persona, y esta persona es Jesucristo. Otra cosa importante a tener en cuenta, porque probablemente salga a colación, es la relación que hay entre fe y obras, ¿no? Para el protestante, esta fe, o sea, el hombre es justificado solo por la fe, pero esta fe nunca está sola, sino que va acompañada de obras. En una ecuación, podríamos decirlo de esta manera, fe, o sea, fe verdadera, fe genuina, fe viva, es igual a justificación, porque dijimos que es la condición suficiente, pero también es fe igual a justificación más obras, porque justamente si vos tenés una fe genuina en Jesús, entonces vos vas a generar obras, pero estas obras no son para que Dios te declare justo, sino que es un proceso que se denomina santificación, que si vos estás en ese proceso donde Dios te está transformando por dentro, está transformando tu carácter moral, que vos estás teniendo deseos y apetitos por Dios, afectos religiosos hacia Dios, es porque previamente sucedió en vos una obra que se llama regeneración. La regeneración tiene que ver con que específicamente la persona del Espíritu Santo hace una transformación interna en el corazón de la persona, de tal forma que, según la Escritura, el que cree en Jesús resulta ser una nueva criatura, una nueva creación. Este cambio es tan rotundo que, de nuevo, cambia nuestros afectos hacia Dios y también cambia nuestros afectos hacia las cosas que antes nos gustaban, o sea, el pecado. Por eso se habla de que si vos tenés una fe verdadera en Jesús, entonces necesariamente vos vas a estar produciendo obras de amor. ¿Por qué? Porque justamente si vos tenés una fe genuina, entonces es porque previamente el Espíritu Santo hizo una obra sobrenatural en tu corazón
y te transformó por dentro y cambió tus apetitos y ahora sí te interesa Dios, ahora lees la Biblia no como meramente un libro, sino como la palabra de Dios, ahora sí querés ir a congregarte porque te interesa involucrarte con el pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta aquí esto es lo más relevante que puedo destacar por el momento. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael, como ya me presentaron. Tengo 20 años y soy un apologista católico. Hoy me va a tocar exponer la postura de la justificación desde la perspectiva católica. Bueno, la justificación. Creo que se les fue el internet. ¿Esto vendría a ser con tiempos o solamente es así un diálogo? No, la dinámica iba a ser que él ahora iba a exponer durante como máximo 10 minutos su posición al respecto y después iniciaba el diálogo de 30 minutos más o menos. Sí, se les fue el internet. Hay que esperar unos minutos a que regrese para continuar con el diálogo. Ahora, pues, ujú. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Perdón, se me fue. Ahora sí. Creo que sí ya se escucha, ¿no? Perdónenme, disculpen, fue un error mío. Adelante, continúa. Me confirman, por favor, si ya tienen el audio. Yo, Rafa, a ver qué prueba su micro. Rafa, ¿podés volver a comenzar? Sí, claro, una disculpa, como dije, como estoy aquí en el patio de atrás de mi casa, se me desconectó el internet, pero ahora estoy con datos, espero no me falle. ¿Sí se me escucha bien ahora? Sí. Hola, ¿se me escucha? Ok, perfecto. Sí, sí. Como decía, voy a empezar desde nuevo. La justificación en el ámbito católico se mira como el proceso en el cual Dios nos declara justos con base a los méritos de Cristo. Esa, en sencillez, vendría a ser la definición de la justificación. Pero bueno, un poquito más detallado podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1920 y 1990, perdón, 1990 y 1991, la definición de la cual es un poquito más detallada con respecto a cómo se ve la justificación en el catolicismo. La justificación es la prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre y sana. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia se designa aquí en la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza, la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. También, apuntando al Concilio de Trento, podemos decir que la justificación no es solo la remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre. En puntos más amplios, como mencioné, esta sería la definición de la justificación en el mundo católico. Pero también para entender la justificación hay que basarnos propiamente en lo que está prescrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que vendría a ser una perspectiva de la justificación,
que se toma, por ejemplo, en la carta de Romanos es el ejemplo de Abraham. Se menciona que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Esa palabra griega, dikaio, la vamos a encontrar muchas veces en la carta de Romanos, que yo considero que es una de las fuentes más grandes de soteriología en cuestión de la justificación, ¿no? Entonces, podemos ver precedentes en el Antiguo Testamento donde Dios menciona que nosotros vamos a ser transformados desde nuestro interior y vamos a ser capaces de cumplir la ley que Dios nos entregó. En este caso no sería la ley mosaica, evidentemente, sino sería la ley de Cristo. También tengamos en cuenta, porque esto suele mencionarse mucho en las conversaciones respecto a la justificación, que el Concilio de Trento no usa la palabra justificación, en este caso de cómo se obtendría la justificación, no usa la frase que la justificación es por fe más obras, sino en cambio el catolicismo se distingue entre el momento inicial de la justificación y el proceso de la misma, que es continuo a lo largo de nuestras vidas. Esa es una de las cosas que nos distanciamos los católicos de la Reforma. Nosotros vemos la justificación como un evento, sí, que es la justificación inicial, pero también nosotros vemos la justificación como un proceso. En este caso, la Reforma vería a la justificación como lo que se conoce como la santificación. Entonces, ¿cómo vemos de forma analógica los católicos la justificación? Imaginemos un grupo de niños de la calle malnutridos y sucios a los que un hombre rico se les acerca y se les da la oportunidad de ser adoptados en su familia. Algunos de esos niños rechazan la oferta porque no quieren abandonar las condiciones decrépitas en las que se han criado y en las que se han acostumbrado. Otros, sin embargo, aceptan esta oferta y son llevados a la familia del hombre. El padre entonces lo que hace con estos niños es pues llevarlos a su casa y pues los limpia de la sociedad de su antigua forma de vida. También les instituye sobre cómo vivir pues para ser unas buenas personas, ¿no? Los niños que, en este caso, los niños que rechazan la oferta de ir a casa con este hombre son aquellas personas que rechazan el mensaje de Cristo y no son justificadas. Pero aquellas que aceptan ir a casa de este hombre y que son lavadas, esto puede ser una representación de lo que es el bautismo y se les enseña cómo vivir de forma recta, es una enseñanza de las personas que aceptan el mensaje de Cristo y siguen dichos preceptos de propiamente lo que se menciona con respecto al evangelio y las dictaduras, lo que se dicta de Cristo, ¿no? Entonces, pues veamos de igual forma que nosotros los católicos no vemos la justificación inicial que se obtenga a través de obras. En esta misma analogía, estos niños que se les dio la oferta de ir a casa de este hombre, no realizaron obras para poder ganarse esa oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en cuestión del catolicismo, y creo que Sebas estará muy de acuerdo conmigo, es que el proceso inicial de la justificación es únicamente por la fe, es una gracia que Dios nos otorga y que nosotros no merecemos en absoluto. Entonces, creo que podríamos tener Sebas y yo con respecto al tema de la justificación, ¿no? También algo que va a marcar nuestras diferencias es, como mencioné, la justificación solo por la fe o la justificación basada en el proceso de únicamente por la fe en un momento inicial y a través de nuestra vida el proceso de la justificación donde la fe es perfeccionada a través de las obras, ¿no? A mí me parece muy interesante que la primera alusión en la que yo considero la carta de soteriología con respecto a la justificación, que es Romanos, la primera alusión que hace el apóstol Pablo con respecto a la justificación es en Romanos 2:13, donde se dice que no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, en la primera alusión del apóstol Pablo respecto a la justificación, vemos que incluye a las obras como causa de la misma, ¿no? Pero bueno, eso supongo que lo charlaremos en los minutos que tendremos. También nuestro Señor Jesucristo habló sobre el tema de la justificación, como por ejemplo, que por nuestras palabras seremos justificados y que, por ejemplo, en el día del juicio final, los justos, los que realizaron buenas obras, que se menciona la enseñanza de por cuando no me lo hiciste a mí, tampoco se lo hiciste a ellos, en caso de cuando se le menciona al Señor, cuando te vimos desnudo y no te
vestimos, cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer. Entonces, vemos también que en esta instancia de juicio final, los que son justificados son los que realizaron dichas buenas obras. Pero pues bueno, como digo, vamos a charlar un poquito más a profundidad en nuestro diálogo, ¿no? Entonces, también hay que mencionar que la justificación es un pacto aludido en el Antiguo Testamento como una alianza en el cual vamos a obtener el perdón de los pecados, y esto llevado de la mano también con un cambio en el corazón hecho directamente por Dios. Esto haciendo alusión, por ejemplo, a Jeremías 31, a Ezequiel 36. Entonces vemos que los antecedentes de la justificación, para poder entender evidentemente de forma amplia la justificación, tenemos que tomar bases también del Antiguo Testamento. Y yo pienso que uno de los ejemplos más grandes que vamos a tal vez tocar en esta charla es el ejemplo de Abraham, ¿no? Porque igual se menciona dentro de la carta de Romanos y la carta de Santiago referente a la justificación. Entonces, también, si mencionamos que la carta de Romanos es muy buena con respecto a la justificación, la verdad es que en buena parte de la obra del apóstol Pablo, en la escritura, podemos ver que hay destellos y enseñanzas muy buenas de la misma. Por ejemplo, en la carta de Gálatas, que es una carta muy buena de soteriología con respecto a la justificación, también en la carta de Santiago, donde se presentan eventos de la justificación de Abraham, por ejemplo, y también muchas otras, por ejemplo, en la carta de Corintios, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a marcar este diálogo, yo quisiera empezar diciendo todas estas cosas que acabo de mencionar. Gracias. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora vamos a pasar a una apertura de un diálogo abierto y también vamos a tener en consideración las preguntas del público. Muy bien, adelante. Puede empezar Sebastián y continuamos con Rafael y de ahí la didáctica es totalmente abierta. Ok, bueno, yo lo que quisiera hacer es remarcar un par de cosas y cómo acentuar nuestros puntos de desacuerdo. Lo primero que quiero resaltar, y creo que Rafa va a estar de acuerdo conmigo, es que tanto él como católico como yo como protestante, los dos estamos en contra de aquellos cristianos que son cristianos nominales, o sea, que son cristianos de nombre. O sea, yo no puedo tomar un católico que vive superficialmente su fe y decir, ah, sí que esto es catolicismo. No, así como Rafa tampoco puede tomar un evangélico que es un evangélico de nombre, o sea que tiene una fe muy superficial, tiene un compromiso muy leve con Cristo, decir, ah, sí que esto es el protestantismo. Los dos estamos de acuerdo en que rechazamos a tales cristianos nominales, tanto católicos como evangélicos o protestantes, sino que los dos lo que buscamos hacer a nivel personal y también a nivel de influencia en nuestros diferentes espacios es hacer una exploración racional de la fe. Es más, hoy estuve escuchando un poco la historia de Rafa, su historia de conversión hacia el catolicismo, y básicamente él se convirtió al catolicismo porque justamente él estaba explorando racionalmente su fe. Se topó con un gigante de la teología de la iglesia, que es Tomás de Aquino, y de hecho yo sé que muchos protestantes van de Aquino al catolicismo, o también van al catolicismo porque ven que allí se explora racionalmente la fe y lamentablemente a veces el protestantismo deja mucho que desear. En mi caso personal, yo lo tomo como un área de oportunidad y en vez de decir, bueno, el protestantismo no sirve para nada, me voy al catolicismo, no. Dado que yo estoy comprometido con mi fe evangélica, lo que justamente busco es explorar racionalmente mi fe e incentivar a aquellos que están cerca de mí a que exploren su fe protestante. Ahora quiero acentuar las diferencias de este asunto de la justificación. Para el católico es un proceso, mientras que para el protestante es un momento. Dios nos declara justos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Entonces, el católico habla de proceso, mientras que el protestante habla de momento. El católico habla de infusión, que Dios infunde en nuestra alma algún tipo de gracia o nos coloca en un estado de gracia. Supongo yo que arranca con el bautismo y ahí arranca todo el proceso, ¿no? Mientras que para el protestante no habla de infusión en el alma, sino que habla de imputación, que es un concepto legal, judicial o forense. En tercer lugar, se habla de hacer justo, o sea, justificación para el católico significa hacer justo a alguien, mientras que para el protestante se trata de declarar justo, se trata de una declaración legal. Y después, en cuarto lugar, está el asunto de que para el protestante
la condición suficiente es la fe, solo hay que creer en Jesús para acceder a esta justificación, que cabe aclarar, y esto lo vamos a explorar por medio de la conversación, no es el todo de la salvación, pero justamente viene a resolver el tema más apremiante, que viene a ser la condenación eterna. Si yo me muero hoy y no puse mi fe en Jesús, me voy al infierno. ¿Por qué me voy al infierno? Porque justamente si yo me evalúo con la ley moral de Dios, me voy a hallar culpable y merecedor de un castigo, y ese castigo es el infierno. Y por eso el tema más apremiante a resolver es que Dios me declare justo para que al morir yo entre al cielo o entre a la vida eterna. Yo no lo merezco, pero Dios me declara justo por los méritos de Cristo. Entonces, y para el católico está el asunto de el papel instrumental de los sacramentos, a saber, por ejemplo, el bautismo, con el cual se arranca el proceso de justificación. Y entiendo también que hay un sacramento que se llama penitencia, y que dentro de la penitencia hay varios elementos, uno de los cuales inició justamente la protesta de Martín Lutero en el siglo XVI. Eh, Eso quiero resaltar como para marcar un poco el terreno. Rafa, te doy la palabra. Sí, por ejemplo, en el tema de si somos justificados por medio de imputación o por medio de infusión, la postura, bueno, lo que yo he entendido de la postura reformada, de hecho, propiamente lo dice Martín Lutero, en una analogía, evidentemente, de que nosotros somos justificados por imputación, es decir, que Martín Lutero usa la analogía de que nosotros somos como estiércol y que Dios adorna ese estiércol, es decir, le da propiamente un adorno, ¿no? Perdón por la redundancia, pero entonces el estado del estiércol no cambia realmente, simplemente lo que cambia es la exteriorización. Y también en el caso de la imputación, como se mira en la reforma, es que Dios, en lugar nuestra naturaleza pecaminosa y propiamente nuestros pecados, mira el sacrificio de Cristo y cómo Él cargó con nuestros pecados. Entonces, ese es el medio en el que nosotros somos declarados justos según la reforma, ¿no? Y pues bueno, en el catolicismo nosotros vemos que la justificación es dada a través de infusión. Nosotros somos hechos justos, ¿no? Entonces, nosotros podemos basar, como digo esto, en los preceptos del Antiguo Testamento, donde nosotros, bueno, donde más bien Dios promete que nos dará un corazón nuevo y que seremos capaces de cumplir sus mandatos y sus estatutos. De hecho, eso está en Deuteronomio, si no estoy mal. Entonces, yo diría que una de las diferencias más grandes en este caso de la justificación en términos de la reforma y lo que es el catolicismo sería el tema de a través de cómo es la manera que nuestra naturaleza humana, porque pues bueno, Sebas y yo estamos de acuerdo que nuestra naturaleza humana a través de la caída de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza necesita una reconciliación con Dios, ¿no? Entonces, dicha reconciliación, como lo ve la reforma, es a través de imputación. Nosotros somos declarados justos y como lo menciona propiamente el catolicismo, es que nosotros somos hechos justos, ¿no? A través de la infusión. Existe un cambio ontológico en nuestro ser en la postura católica, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta así directa como para ir arrancando la dinámica, ¿sí? Obviamente Sí. que pretendo ser amable, cortés y respetuoso a la hora de hablar de un tema tan espinoso, ¿no? Pero bueno, de todas formas te voy a plantear la pregunta. Vos habías utilizado una ilustración, una historia en la que un hombre adopta a un par de niños, ¿no? Primero les ofrece que sean sus hijos. Hay un par que sí, hay otro par que no. Los que sí van a la casa con él y él los trata como sus propios hijos, ¿no? Supongo que esa es un poco la historia, ¿no? Y la analogía sería, por supuesto, que ese padre viene a representar a Dios, que va a buscar a los seres humanos. Hay algunos que rechacen esa oferta, hay otros pares que aceptan esa oferta, y el punto que vos querías resaltar es que ninguno merece tal oferta, es algo gratuito, y ahí el término gracia en común entre el catolicismo y el protestantismo. Y los que van a la casa, el padre comienza algún tipo de proceso en donde, claro, porque estos niños vivían en la calle y tienen un montón de costumbres y de hábitos
que son propiamente de los niños que viven en la calle, sin hogar, sin padres, ¿no? Pero entonces este hombre comienza algún tipo de trabajo meticuloso, donde, bueno, comienza a darles amor, cariño, refugio, y ellos tienen que empezar a confiar en él, etcétera. Como analogía me parece fantástica en cuanto a lo que Dios realmente hace con el creyente. Pero la pregunta es esta, mira, aplicando el tema en cuestión de la justificación, porque la analogía, a mi juicio, tiene más sentido dentro del protestantismo. Te voy a explicar por qué, y es una pregunta en realidad. Este hombre, ¿en qué momento declara a tales niños como hijos? ¿En qué momento? ¿Cuando los niños aceptan la oferta? ¿O cuando recién termina todo el proceso de que ellos aprendan a vivir bajo su cuidado dentro de la casa? Bueno, utilizando propiamente la analogía, el momento en el que Dios nos considera que somos, pasamos de hijos de la ira, como se menciona en el Antiguo Testamento, a hijos de Dios, es a través de lo que es el sacramento del bautismo, ¿no? A través de recibir lo que es la circuncisión del corazón. En las cartas del apóstol Pablo se menciona que el verdadero judío es el que tiene la circuncisión del corazón. Hace una distinción al apóstol Pablo propiamente, ¿no? Entre lo que es el judío y el verdadero judío. El judío tiene una circuncisión externa y el verdadero judío tiene una circuncisión del corazón. Entonces, podemos considerar que estos niños son considerados como hijos de Dios después de haber realizado después de que los limpia de la inmundicia en la que se encontraban, ¿no? Que vendría a representar en este caso el bautismo. Ok, entonces te hago otra pregunta, porque entiendo que dentro de este proceso de sacramentos, entiendo que el creyente que es bautizado puede perder ese estatus de gracia debido a algún pecado mortal. Entonces la pregunta sería, bueno, utilizando de vuelta esta ilustración y esta historia de los niños, ok, el padre empieza a tratarlos como hijos y a llamarles como tales desde el momento en que ellos aceptan la oferta, que la analogía sería el bautismo, ¿no? Pero estos niños pueden perder también el estatus de hijos. O sea, estamos haciendo una analogía que sé que es complicado, porque en una analogía hay puntos de continuidad y puntos de discontinuidad. Pero bueno, vamos a ver qué sale de esto. Sí, yo diría que como tal perder el estatus de hijos, yo diría que no podrían perder el estatus de hijos. Aquí me remitiría a la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, a pesar de haber ofendido al padre y a pesar de haber propiamente hecho cosas que al padre le disgustaban completamente, no perdió su estatus de hijo, simplemente hizo cosas que al padre le disgustaban. Pero ¿qué pasa? Cuando el hijo decide volver a la casa del padre, el padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque en su naturaleza sigue siendo su hijo, a pesar de que haya hecho cosas que podría considerarse que rompieron la relación con su padre y que hizo cosas que disgustaran a su padre. Claro, bueno, voy a presionar un poco la historia, porque de vuelta, en toda analogía hay puntos de continuidad y puntos de discontinuidad. Y tal vez alguno que escuche esta conversación me va a acusar de decir, no, pero estás presionando demasiado la historia y justo ahí hay un punto de discontinuidad. Ok, vamos a llevar la analogía hasta donde se pueda, ¿sí? Pero la pregunta sigue siendo, eh, entiendo que una persona que ha sido bautizada, ¿no? Que se introdujo voluntariamente a ese estado de gracia porque aceptó la oferta, pero comete un pecado mortal, pierde el estatus de gracia y por lo tanto, si no, si no cumple con esa segunda tabla de la cual hablan algún tipo de tratado o documento católico, que vendría a ser, digamos, supongo yo, el asunto de la penitencia, entonces esta persona puede ir a la condenación si cae de ese estado de gracia. O sea, se habla de que esa gracia que fue infundida en el bautismo, si se comete un pecado mortal, justamente se llama pecado mortal porque esa gracia puede morir, o sea, puede ser quitada. Y si tal es la situación, entonces el creyente sería condenado. Entonces la pregunta sería si, bueno, ¿qué pasa ante esta situación? Porque según lo que estabas diciendo recién vos, al parecer esta persona no podría perder tal estatus porque Dios ya lo adoptó como hijo. Sí, como dije, yo diría que el estatus de hijo no se pierde, como propiamente dice la comparación con la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo no pierde el estatus, simplemente lo que hace es ofender al padre
irse del padre, evidentemente, cuando un hijo decide irse del padre, pues en la parábola, el padre, pues evidentemente no estará muy contento con lo que realizó su hijo. Más sin embargo, evidentemente no pierde el estatus de hijo, simplemente hace algo que rompe su relación con el padre, a pesar de que su naturaleza en ese momento siga siendo propiamente de hijo, ¿no? Entonces, como dije, al momento de que nosotros el hijo quiere regresar después de haber desear la comida de los cerdos a llegar a ese punto, decide regresar con su padre. En este caso podríamos decir que no, la forma en la que el hijo se distancia es a través de cometer un pecado mortal, como vendría a ser, no sé, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Y pues bueno, se separa y rompe su relación con el padre. Entonces, la forma en la que este hijo decide por su propia voluntad regresar es a través de, en este caso, sería el sacramento de la penitencia, ¿no? Que como dije, en ningún momento perdió su estatus de hijo, simplemente realizó cosas que rompieron su relación con el padre. Claro, ok. Bueno, voy a cambiar la discusión hacia otra cosa como para no seguir presionándote con la historia, pero sigo considerando que la historia tiene mucho más sentido dentro del protestantismo, porque el protestante diría justamente que Dios nos declara hijos y nos trata como tales, porque en realidad la justificación tiene que ver con eso, nos declara justos, pero además nos trata como justos, cuando en realidad nosotros no lo merecemos, y ahí iniciamos justamente el nuevo pacto. Claro, pero en este caso, si me permites hablar un momentito, yo Sí, diría que el ejemplo de los hijos sería más acorde al catolicismo y, por ejemplo, el ejemplo que da propiamente Lutero en la analogía del estiércol, de que Dios decora el estiércol, adorna el estiércol. De hecho, si me permites un momento, por aquí tengo la obra de Martín Lutero para dar la analogía completa. Permíteme un segundito. Dice esto, nuestra justicia se exprime ante los ojos de Dios. Ahora, si Dios elige adornar el estiércol, puede hacerlo. No le hace daño al sol porque envía sus rayos a la alcantarilla. Esa es lo que hace la analogía de Martín Lutero con respecto a cómo se imputa la justicia en nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo lo vería más no como un cambio de estatus, o sea, porque en este caso los niños son cambiados literalmente de estatus en ese caso, pero en el ejemplo de que da propiamente Martín Lutero, que es solo una declaración, es solo una exteriorización de lo mismo, entonces como tal la naturaleza no cambiaría en sí misma, sino simplemente es una declaración. Por eso yo digo que ambos dos ejemplos, tanto el de Martín Lutero como el de los niños vendrían a ser dos casos, uno para el catolicismo y otro para la reforma. Digo la analogía de Lutero porque, pues bueno, evidentemente es uno de los más grandes reformadores, ¿no? claro, claro. Justamente tal vez su declaración no es demasiado sofisticada porque justamente Martín Lutero intenta ser provocativo con esta ilustración, ¿no? Para resaltar la depravación del hombre. Pero bueno, otra cosa que yo quería mencionar, que vos, quiero hacer una aclaración y luego irme a Romanos que es una carta magistral. En cuanto al asunto del nuevo pacto, justamente por eso nosotros decimos que no es que la justificación sea el todo de la salvación, por eso yo mencioné en mi discurso de apertura asuntos como la regeneración, que justamente sería el cambio de corazón, y apelo, por ejemplo, a Juan capítulo 3, cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Bueno, ese cambio de corazón, pero también santificación, y en cierta manera se parece, entre comillas, en algunos asuntos a lo que ustedes entienden por justificación, porque también nosotros entendemos que la santificación es un proceso que requiere, bueno, yo no hablaría de una infusión de gracia, ¿no? Por medio de los sacramentos, pero sí necesita asistencia del Espíritu Santo y también sí se trata de que vos seas transformado, renovado, y que también ahí sí se necesita que vos voluntariamente obedezcas. No es que la santificación va a ocurrir sola, sino que justamente se habla de una doble cooperación, donde sí, Dios envía al Espíritu Santo y te va cambiando por dentro, te va dando apetito por la palabra, etcétera, etcétera, pero vos también tenés que ser intencional en apelar
a lo que los protestantes, los reformados puntualmente, hablan como los medios de gracia. Los medios de gracia serían, por ejemplo, los sacramentos tipo bautismo, la cena, lo que ustedes llaman Eucaristía, aunque ahí tenemos también nuestras diferencias en cuanto a cómo entendemos tal cosa. También el hecho de congregarse, leer la Biblia, orar, tener amistades cristianas, leer libros cristianos, etcétera, todos los diferentes medios de gracia. Y parecería, entre comillas, algo similar a lo que vos o ustedes entienden por infusión, entre comillas, muy entre comillas. Es decir, que nuestra visión de la salvación también es más amplia, ¿no? No es el todo la justificación. Pero quería traer a colación, ya que vos lo mencionás, el tema de Romanos. Romanos, para el protestante, Romanos y Gálatas vendrían a ser nuestras cartas magnas. De ahí sale todo, ¿no? Martín Lutero, tras estudiar Gálatas y tras estudiar Romanos, formula la famosa justificación solo por la fe. Pero yo quiero mencionar una cosa, porque vos mencionaste Romanos capítulo 2, y lo mencionaste al pasar, donde Pablo dice, y de hecho sí lo dice, lo voy a leer, es en el versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, los justos, bueno, esta es la Reina Valera 1960, ¿no? Sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿no? Era un poco lo que vos estabas haciendo alusión. Pero ¿qué sucede? Yo diría que eso que está diciendo Pablo forma parte de un discurso mucho más amplio, donde llega su clímax en el capítulo 3. Y en el capítulo, porque después en el capítulo 4 ya arranca con ejemplificar tal doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento y utiliza como caso paradigmático a Abraham, ¿no? Pero en el capítulo 3 dice un par de cositas. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Creo que vamos a estar de acuerdo de alguna otra forma que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, lo que Pablo trata de hacer es básicamente mostrar que todos los seres humanos están condenados delante de Dios. Creo que no vamos a tener desacuerdo si no lo vemos. Y una de las conclusiones que llega Pablo es esta. Si sos judío o si sos gentil, o sea, no judío, no importa, estás condenado. Y esta es la conclusión a la que él llega. Y ahí arranca esta escena o esta parte donde él habla del Evangelio. Pero yo quiero resaltar esta conclusión a la que él llega y él dice, en el versículo 28 del capítulo 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, bueno, esto es uno de los elementos, ¿no? No utilizaría esto como mi comodín para hablar de la justificación solo por la fe, pero el asunto es que, según Pablo, la ley fue dada para que tengamos conocimiento de que hemos pecado contra Dios. Es decir, la ley cumple, en primera instancia, la función de un espejo mediante el cual nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra condición de condenados. ¿Me Entonces, permites decir algo cortito ahí, por favor? sí, Yo diría que esto iría muy en línea con lo que menciona propiamente San Agustín, ¿no? De que la ley fue dada para que buscáramos la gracia y que la gracia fue dada para que pudiéramos cumplir la ley. No sé qué tan de acuerdo estarías con esta declaración sí, de San Agustín. tal cual, tal cual. De hecho, si querés, mira, te doy una ilustración y quiero ver si vos estás de acuerdo. No sé quién la dijo, pero parece muy interesante. Antes de Cristo, la ley estaba arriba de nosotros a punto de aplastarnos. Pero cuando nos metemos en Cristo, la ley viene a estar debajo nuestro, a nuestros pies, para que sea nuestro sendero. ¿Qué te parece? Algo así. Sí, yo diría que no tendría problema con esa definición, ¿no? Propiamente lo que se menciona en el Antiguo Testamento referente a la justificación es que, bueno, según la perspectiva católica, obviamente, ¿no? De que al momento de que nosotros somos transformados, y hechos justos, vamos a ser capaces de cumplir los decretos de Dios. En este caso, obviamente, en Romanos 2:13 no se menciona, porque creo que tú y yo estamos de acuerdo que no se menciona la ley mosaica, sino más bien la ley del amor, la ley de Cristo. En Romanos capítulo 2, versículo 13, ¿me decís? Sí. Sí, yo hablaría ahí, en ese caso puntual, de la ley moral, porque justamente el discurso de Pablo ahí es que los gentiles, o sea, los no judíos, no tienen la ley de Moisés y sin embargo
algunos cumplen con la ley moral de Dios, es decir, que esta ley moral se haya escrita en el corazón del ser humano. Entonces ellos también van a ser juzgados por Dios en base al conocimiento que tienen y Claro, sí, cumplimiento. igual creo que en otra cosa en la que nos vamos a distanciar un poco es que en en cómo nosotros definimos lo que son las obras de la ley, ¿no? Las obras de la ley, tengo entendido que en el aspecto de la reforma incluyen tanto las obras de caridad, las obras de misericordia, como los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, ¿no? En el caso de, pues en el catolicismo y también en perspectivas como las de M.T. Wright, que es un académico protestante, que de la nueva perspectiva de Pablo, se mira la justificación en el caso de lo que son las obras de la ley, simplemente como únicamente los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, ¿no? Y en este caso, igual me parece muy interesante la postura de M.T. Wright, de la nueva perspectiva de Pablo, porque bueno, sabemos que M.T. Wright ha estudiado las cartas paulinas en contexto de lo que vendría a ser el judaísmo en ese entonces. Entonces, pues propiamente la perspectiva de N.T. Wright en este aspecto podría llegar a ser interesante y darnos luz referente a lo que se refieren las obras de la ley. Porque bueno, evidentemente en el diálogo de la justificación, tanto en la Reforma como en el catolicismo, vamos a tener nuestras diferencias en cómo se interpreta lo que son las obras de la ley, porque evidentemente si se interpretan las obras de la ley como tanto los aspectos ceremoniales de la ley mosaica como las obras de misericordia, las obras de caridad, pues bueno, si somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley, es decir, sin las obras de la ley, pues bueno, la reforma ahí tendría la razón absoluta. Entonces, yo pienso que ese es uno de los puntos en los que vamos a estar en los que vamos a tener nuestras diferencias, ¿no? En cómo interpretamos lo que es las obras de la ley. Pero bueno, igual me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Con respecto a lo Sí, que es la justificación solo por la fe de la reforma. Bueno, evidentemente como reformado estarás de acuerdo que la justificación es solo por la fe. Mi pregunta sería, ¿por qué si la justificación es solo por la fe, todas las instancias de juicio final en la escritura son con base a las obras? Podemos poner de ejemplo 2 Corintios capítulo 5, Apocalipsis capítulo 22 y también el ejemplo que dio propiamente Jesús de que en el juicio final los justos estarán a su diestra y estos justos propiamente son mencionados con base a las obras que realizaron. ok, bueno, lo que diría es que cada pasaje que has mencionado se tiene que analizar en su propio contexto. Por ejemplo, el pasaje que vos mencionas de Corintios, Pablo es muy explícito cuando habla del tribunal de Cristo, es muy explícito al decir que ese juicio es para el creyente. Y lo que llama la atención es que, miren, Corintios, miren que sí que importa cómo viven ustedes ahora como creyentes. Entonces es importante lo que vos haces para el Señor, no sea que delante de Cristo te presentes con hojarasca que va a ser quemada por el fuego, ¿no? No, te presentate con piedras preciosas, oro, etcétera. O sea, es la ilustración de Pablo, ¿no? Pero en ese caso, él es muy explícito en decir que este tribunal de Cristo es específicamente hacia el creyente. Esto es muy interesante porque significa que el creyente, o sea, el protestante que dice, ah, bueno, yo ya puse mi fe en Jesús, ya está, no tengo que lidiar con el juicio. No, no, pará, sí habrá un juicio. Y de hecho, ese juicio del que habla Pablo es explícitamente para el creyente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Apocalipsis, supongo que te referís al juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Si es así, entonces, claro, se habla del juicio final así como muy... em, a grandes pinceladas como que tiene que ver con el juicio de la humanidad en general. Y en cuanto al otro de Mateo, yo lo que alegaría es que Jesús lo que está haciendo es, eh, sí, lo que yo diría es, no es que vamos a ser evaluados según nuestras obras, sino que nuestras obras van a exhibir eh, nuestra fe en Jesús, ¿no? Entonces, si vos, eh, obviamente que vos me podrías decir, bueno, pero vos lo estás interpretando bajo la óptica protestante. Y yo te voy a decir, claro, exactamente, sí, lo estoy interpretando bajo la óptica protestante. El hecho de que estos creyentes se hayan preocupado por otros hermanos en la fe que estaban enfermos, que estaban presos, etcétera, etcétera, significa que su fe en Jesús era genuina. Y por eso Jesús dice, bueno, ¿ven esto? No es que lo hicieron por ellos, lo estaban haciendo por mí, porque su fe, vuestra fe, estaba puesta en mí. Eso es lo que yo diría.
Claro, igual, porque bueno, evidentemente, tal vez no tan a profundidad como el apóstol Pablo, pero pues bueno, nuestro Señor Jesucristo también tocó ciertos aspectos de la justificación. Aquí, en el tema de Mateo con respecto a los que son declarados, bueno, más bien sí, sí, los que el Señor llama justos, yo diría que, pues bueno, en el caso de que si fuera únicamente por la fe, yo diría que se haría énfasis en la fe y no como tal en las obras, ¿no? Bueno, me mencionas que eso hace referencia a una fe genuina, ¿no? Una fe que es realmente viva, lo que se menciona en la escritura como la emuná, ¿no? Entonces, pues bueno, igual está esta otra distinción, como menciona propiamente en Santiago, ¿no? Santiago 2:24, que es uno de los versículos más utilizados por los católicos, de que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. De igual forma, bueno, con respecto a los pasajes donde Jesús habla respecto a la justificación, en este caso podríamos hablar uno donde se le aparece el joven rico, donde este mismo le pregunta, qué hará para heredar la vida eterna. Jesús en este momento, en la forma en la que yo lo analizo, yo pensaría que si este joven hizo esta pregunta genuina, Jesús le debería dar una respuesta certera, porque evidentemente es un tema referente a la salvación y pues bueno, ¿quién más quiere nuestra salvación que Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Que sus mis mandamientos conoces, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios sobre todo con todo tu corazón. Bueno, le dice una cierta cantidad de mandamientos, ¿no? Entonces el joven rico le dice que todo esto lo ha guardado desde su juventud y Jesús le dice, una cosa te hace falta aún, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Entonces, pues bueno, en el momento que este joven rico le pregunta a Jesús, ¿cómo hará para adquirir la salvación? Jesús hace énfasis en tanto la fe como las obras, no en la fe únicamente. Creo que igual me darías una respuesta similar al capítulo, a los que son mencionados justos por Jesús, ¿no? Mira, te doy una respuesta. Chicos, perdón que les corte. Bueno, vamos a hacer un par de minutos de pausa para recopilar las preguntas. De paso, reiniciamos la llamada. Sí, sí. Y bueno, y retomamos, ¿sí? Por favor. Entonces, por favor, las personas que si puedan dar sus preguntas para quién y cuáles, ¿no? Sí, perfecto. Igual me dice la Ah, llamada de mí que va a finalizar en 2 minutos. sí. Vamos al grupo de chat, al chat de WhatsApp, ahí se les he pasado, ¿sí? Ahí, Ah, ya. perfecto. Ahí voy. Muy bien, hola, sí se me escucha, ¿no? Por favor, mientras tanto vamos pidiendo las preguntas para los participantes. Entonces ahí vamos a estar recopilándolas, ¿sí? Sí, perfecto, acá. ¿Podés decirnos cuándo arrancamos, o cuándo por lo menos terminar la respuesta, darle una respuesta a Rafa? Sí, ya podemos continuar. Estoy recopilando ya las preguntas y en unos cinco minutos más comienzo a retratar las preguntas, ¿sí? Ok, continúen, chicos. Ya estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, acá, ya estamos transmitiendo entonces. Sí, estamos transmitiendo ya. Ah, ok. Bueno, Rafa, te contesto. Esta escena que vos mencionás es muy clásica, sobre todo en el círculo en el que yo estoy, en el que estoy inmerso, porque justamente se utiliza como un paradigma de cómo evangelizar. Y te voy a explicar por qué. Resulta que se aparece un joven rico, como bien mencionás, se inclina ante Jesús y le llama maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna, no?
Y es muy interesante la situación. Este hombre se acerca a Jesús, o sea, le pregunta a la persona correcta, se inclina ante él, o sea, en actitud de reverencia, le hace la pregunta más importante de todas, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Lo primero que hace Jesús, llamativamente, es que lo corrige. Jesús le dice, no me llames bueno, bueno hay solo uno y es Dios. Y esto parecería chocar contra toda nuestra teología. ¿Cómo es que Jesús dice esto? No es que Jesús es Dios y aparte de eso, no es que Jesús es el hombre perfecto. ¿Cómo es que hace tal cosa Jesús? Nos deja confundidos teológicamente. Sin embargo, tiene más sentido a la luz de todo lo que va a hacer Jesús a continuación. Parece ser que este muchacho está muy equivocado en cuanto a su concepto de bondad. Y esto lo podemos ver ahora a continuación. Entonces Jesús le presenta la ley. Mirá, los mandamientos los conoces, pa. ¿Qué hace el muchacho? Dice, yo ya lo cumplí. Todos esos mandamientos que vos decís, yo ya los cumplí desde que era chico, desde mi juventud. Ah, sí, mirá vos. Y Jesús lo que hace acá, más que decirle exactamente qué tiene que hacer para entrar a la vida eterna, porque creería que estarías en desacuerdo en que una persona debe vender todas las cosas que tiene y dárselas a los pobres para entrar a la vida eterna, ¿no? No, Jesús justamente está siendo muy intencional porque parece ser que este muchacho ni siquiera pasa el primer mandamiento. Es decir, este muchacho alega que ya cumplió todos los mandamientos de Dios, pero cuando lo filtramos con el primero, el hecho de que no haya otros dioses, este muchacho parece que no está dispuesto a vender a su Dios, que en este caso sería el dinero, ¿no? De hecho, también eso queda relucido porque los discípulos quedan atónitos porque dicen, bueno, si este rico no puede entrar al cielo, ¿qué nos queda a nosotros que somos pobres, no? Y entonces Jesús dice, difícilmente un rico va a entrar al reino de Dios. Pero no es por el estatus de rico, creo que vos vas a estar de acuerdo, sino porque este rico hacía del dinero su Dios. Entonces, o sea, desde esta interpretación que estoy proponiendo, o que se da dentro del círculo protestante / reformado, Jesús lo que está haciendo es mostrarle que no es bueno, que rompió la ley y que lo que debe hacer es renunciar a todo eso para justamente seguir a Jesús. Eso, y obviamente que este seguir a Jesús implicaría fe, ¿no? Que era un poco lo que vos señalabas. Eso es lo que diría. Y aplicado al evangelismo, lo que nosotros hacemos utilizando este ejemplo paradigmático es que, y creo que vos vas a estar de acuerdo, de hecho esto también podemos citar a C.S. Lewis, donde también él apela a lo mismo. Nosotros no podemos ir por la calle ofreciendo una cura cuando la gente no sabe o no piensa que tiene una enfermedad mortal. Si vos vas y decís, mira, yo tengo la vacuna para... ¿Vacuna para qué? Si yo estoy bien, si yo estoy saludable. Bueno, en ese sentido, el evangelio, o sea, la buena noticia, no tiene ningún sentido para una persona que se cree buena persona, que se cree que es merecedora de la vida eterna. No sé vos qué pensás en cuanto a la interpretación que te propongo y además de esto que te estoy diciendo a continuación, ¿no? Que de alguna forma hay que hacer un trabajo previo de mostrar la problemática que tiene el ser humano, o sea, de la relación rota que tiene con Dios, para que luego la narrativa de Jesús y la obra de Jesús tenga sentido. ¿Qué piensas al respecto? Claro, bueno, estamos de acuerdo en muchos puntos, como por ejemplo en el de que no necesitamos vender todas nuestras riquezas para heredar todo el reino de Dios. Eso sería más bien una orden específica a dicha persona, porque pues bueno, evidentemente como se entristeció por las palabras de Jesús, tenía el dinero en mucha estima, ¿no? Entonces, esta sería una ordenanza directa para esa persona, ¿no? También, bueno, en el aspecto de esta última ordenanza, que evidentemente estaríamos de acuerdo que es específica para esta persona, me parece, bueno, en cuestión mía, ¿no? Muy interesante en el aspecto de que cuando Jesús habla en instancias de salvación, porque bueno, igual me gustaría contrastarlo con otros aspectos, en instancias de salvación o de justificación, porque bueno, justificación y salvación no, a pesar de que están íntimamente unidos, no tienen la misma definición. Jesús habla que somos
justificados a través de las cosas que realizamos. Por ejemplo, en el caso de las palabras, de que seremos justificados por nuestras palabras, o el ejemplo que te mencioné, que bueno, me diste la interpretación que da la Reforma con respecto a esta parte de los que son declarados justos por Jesús y se ponen a su diestra los que realizaron buenas obras, ¿no? Entonces, yo en este aspecto del joven rico, digo que lo interpretaría de la forma en que Jesús le mencionó que para alcanzar la vida eterna, a pesar de igualmente tener fe en Dios, es necesario realizar sus mandamientos. Entonces, yo lo interpreto de esa forma porque a la luz de otras cosas dichas propiamente por Jesús, esto iría en línea con el discurso que tenía Jesús, ¿no? Igual en cuestión tanto en la Reforma como en el catolicismo, creo que es más estudiado el caso del apóstol Pablo con respecto a sus cartas, tanto romanos como gálatas, como corintios, etcétera, etcétera, para pues hablar sobre el tema de la justificación, aunque realmente igual podemos utilizar el caso de Jesús, ¿no? Si hablamos de que si alguien se tiene que adecuar a alguien es Pablo a Jesús, no Jesús a Pablo. Entonces, si bien es cierto de que Pablo habla un poquito más en énfasis sobre el tema de la justificación, también en los diálogos que se tienen respecto a la justificación hay que hablar del ejemplo de Jesús. Yo como te digo, según lo reviso en el discurso de Cristo, hace énfasis en que para la justificación y para evidentemente adquirirla, pues se necesita tanto fe como obras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería lo que diría yo. No sé si nos quede tiempo para hablar, bueno, igual sería muy pequeño, ¿no? El caso de Abraham. Yo lo que veo en el caso de Abraham es que, pues vemos que, yo lo que veo realmente en el caso de Abraham es que es una muestra de cómo precisamente es la justificación en el mundo católico, ¿no? Porque el caso de Abraham es un ejemplo perfecto de cómo vemos la justificación en el mundo católico. Vemos que Abraham, en primera instancia, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se menciona, como dije, la palabra dicayo, que habla referente a la justificación. Eso haría referencia a la justificación inicial en el catolicismo, ¿no? De igual forma, vemos que Abraham es justificado al momento de realizar la obra del sacrificio de este de su hijo Isaac. Tengo entendido que la Reforma menciona que esta justificación no es tanto en términos de Dios, sino en términos de los hombres, aunque yo tendría mi distancia con respecto a esa interpretación, porque bueno, en el monte donde se encontraban vemos que Abraham dejó a sus servidores detrás y fue solo con Isaac y su hijo. Entonces, te digo, tendría mis diferencias con esa interpretación que da algunos reformados. Y de igual forma, como te digo, veo que la justificación en Abraham es un proceso, no sé cómo lo veas tú. Claro, lo que yo diría es lo siguiente. En primer lugar, Pablo, cuando utiliza a Abraham como caso paradigmático en Romanos, está haciendo referencia a algo que sucede en Génesis capítulo 15, mientras que Santiago, cuando utiliza a Abraham como ejemplo paradigmático, se va a un evento posterior, mucho más adelante, que ocurre en Génesis capítulo 22, como bien estás indicando, ¿no? Y el trato que dan ambos de Abraham es bastante diferente. Yo diría que, por ejemplo, Pablo, cuando utiliza a Abraham, se está preocupado por la naturaleza de la justificación, mientras que Santiago está preocupado por la naturaleza de la fe. Y quisiera citar justamente a Santiago. Se encuentra en Santiago capítulo 2, por ejemplo, versículo 14, dice, esta es la pregunta disparadora, ¿no? Que Santiago quiere contestar por medio de utilizar a Abraham como ejemplo, como caso. Él pregunta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y concluye en su discurso, o sea, en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto vendría un poco relacionado con lo que yo había mencionado anteriormente, ¿no? Nosotros los protestantes alegamos que somos justificados solo por la fe, pero esta fe, si es verdadera, si es genuina, nunca está sola, sino que está acompañada de obras. Y esto también viene justamente de este pasaje. Si vos decís, si vos haces una, creo que acá vamos, capaz que estamos de acuerdo acá, si vos haces una mera profesión de fe y vos decís, sí, yo soy cristiano, sí, yo puse mi fe en Jesús, ¿eso es suficiente para que tu fe sea verdadera? Santiago diría, no. Si esa fe no está acompañada de obras, entonces
tu fe es una fe muerta, porque es una mera profesión de fe. Es como, y esto se parece a la definición de conocimiento. En la filosofía analítica se habla de que conocimiento es creencia verdadera justificada, y eso justificada significa acompañada de razones. Entonces, vos podés tener fe, creencia, pero esta fe tiene que ir acompañada de razones. Tiene que estar justificada. En este caso, esta justificación no se da por medio de argumentos, ¿no? Sino que se da eh, por medio de obras. Por eso el más adelante, versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está el punto, ¿no? Vos decís que tenés fe. A ver, mostrame que tu fe es genuina. Bueno, yo te lo muestro por medio de mis obras. Y estas obras son un poco lo que vos señalabas, ¿no? No son obras superficiales de ayudar a la viejita a cruzar a la calle, no. Son obras genuinas, como por ejemplo lo que vos mencionabas de Mateo, ¿no? Hermanos que se preocupan por otros hermanos cuando se enferman, cuando están siendo perseguidos, cuando van a la prisión. O sea, ese tipo de circunstancias, a modo de ejemplo, vos no la podés caretear, como decimos acá en Argentina. No podés hacer de cuenta que te preocupas por el hermano. O sea, realmente lo harías genuinamente. Y Jesús en el día final va a decir: mirá, eso en realidad no es que se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí, porque vos lo hiciste con tu fe en mí. Esto sería, digamos, interpretando ambos pasajes desde una óptica protestante. Sí, yo en ese caso diría que, por ejemplo, haría mucho énfasis en lo que se menciona en Efesios capítulo 2 del versículo 9 al versículo 10, ¿no? De que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Según, bueno, revisando el griego propiamente, la palabra en la que nosotros debemos realizar las obras que Dios preparó de antemano, incluye que estas mismas obras podemos realizarlas o podemos no realizarlas. Entonces, a pesar de que en el primer momento de que nosotros hacemos una declaración de fe, que probablemente sea genuina, dicha declaración de fe, pues bueno, tiene que venir evidentemente, para que sea una fe perfeccionada, como menciona Santiago, tiene que venir acompañada de obras, ¿no? Entonces, en este caso yo diría que, bueno, si bien es cierto de que nosotros como cristianos debemos realizar obras, también es cierto que tenemos libre albedrío. Y dicho libre albedrío, según, como dije, según Efesios 2:10 y la palabra que se utiliza para realizar las obras, dichas buenas obras, podemos realizarlas o igualmente no realizarlas. Entonces, a pesar de que nosotros somos transformados, seguimos teniendo este libre albedrío, no que no es como que si tenemos una fe genuina estemos obligados a realizar buenas obras, ¿no? Y seguimos teniendo libre albedrío y por lo tanto podemos realizar las buenas obras o podemos tal vez no realizar las buenas obras. En este caso, igual, bueno, me gustaría preguntarte cómo verías, cómo interpretarías tú, porque tengo entendido que tengo algunas formas de interpretar Santiago 2:24 basados en la Reforma, pero ¿cómo interpretarías tú Santiago 2:24? De que dice que el hombre es justificado por la fe, perdón, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, era la explicación que te había mencionado anteriormente. Santiago está preocupado por explicar la naturaleza de la fe. Por eso yo apelé a contextualizar. Primero, ¿cuál fue la pregunta disparadora de Santiago? Y segundo, ¿cuál fue la conclusión de Santiago? Para luego analizar este versículo puntual. ¿Cuál es la pregunta disparadora? Bueno, la pregunta disparadora era, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces la pregunta inicial, ¿cuál es? Acerca de la naturaleza de la fe. La fe salvífica, diríamos nosotros. Sí, claro, perdón, nada más para acotar. Creo que lo menciona John MacArthur, ¿no? De que como Santiago empieza haciendo énfasis en el tipo de fe, entonces el texto obliga a utilizar esa interpretación, ¿no? Sí, pero sobre todo
por cómo inicia, o sea, cuál es la pregunta disparadora que Santiago se propone responder y sobre todo cómo concluye su argumento. Su argumento concluye así, ¿no? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esa es la conclusión. Él preguntó, ¿podrá tal fe salvarle? Respuesta, no. Pero para darte la respuesta, te presenta toda la argumentación. Ok, en ese caso, ¿tú interpretarías que la fe a la que se hace alusión en Santiago 2:24 es una fe muerta? ¿La fe de quién? Que es a la que se hace alusión en Santiago 2:24. Él hace una pregunta. ¿Qué No, tipo de fe en la que... Santiago 2:24. A ver, para que lo busco. Sí, donde dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esa fe que menciona en Santiago 2:24 es una fe muerta. Ah, sí, ya lo vi. No, sería una fe viva. O sea, una fe que va acompañada por obras es una fe viva. Una fe genuina, una fe O sea salvífica. Basado en palabras, Santiago 2:24 diría que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe viva. Claro, pero lo que yo te estoy mencionando es que no tiene sentido interpretar justificación como imputación o como declaración legal de Dios cuando la pregunta inicial y la conclusión está explorando o se está preguntando acerca de la naturaleza o el tipo de fe que hay que tener. ¿Y cuál es la premisa de él? Bueno, decir meramente creo en Jesús no es suficiente si vos no tenés, por ejemplo, amor por los hermanos, que de hecho es lo que menciona Santiago, porque Santiago habla de que... ¿dónde está acá? Claro, Y si un vendrían a hermano ser o una meras palabras hermana... vacías, ¿no? Claro, y de hecho creo que en ese punto estamos de acuerdo, en ese punto. O sea, más allá de cómo interpretemos Santiago, que bueno, entiendo que vos para tu caso acumulativo acerca de cómo debe ser interpretado la justificación lo utilizarías, pero creo que más allá de eso, creo que estarías de acuerdo con esta conclusión. O sea, el hecho de que vos digas, sí, yo soy cristiano, pero en la práctica vivas como el diablo, o sea, como que te deja la duda, ¿no? Che, ¿realmente es cristiano? ¿Realmente puso su fe en Jesús? Independientemente de si vos considerás o Sí, no sería como que la más fe bien en Jesús... sería como más bien un título, un nombre, ¿no? Claro, por eso Sí, digo, yo sería más bien mencioné... como un título nada más, no un nombre. Claro, Chicos, claro. chicos, para recordar que vamos a pasar a la sección de preguntas en un par de minutos, nada más. Dale. ¿Vos, Rafa, querías acotar algo más como para ir redondeando? No, nada más. Podemos pasar a preguntas y respuestas sin problema. Perfecto, perfecto. Bueno, acá hemos recopilado algunas cuantas preguntas de los chats. Entonces, primero, ¿cómo encaja cumplir la ley de Cristo ante una enseñanza de la justificación como un único evento de la mano con doble imputación? Supongo que esa pregunta es para mí, por tal y como está formulada. Sí, 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 Sebastián. Ok. Lo que yo diría es que en nuestro concepto de la salvación, que es mucho más amplia y no se reduce meramente a la justificación, porque si vamos al caso de la justificación, como dije, se trata de arreglar nuestras cuentas legales con Dios al final, ¿no? Se trata de una cuestión judicial. Y acá dejamos de lado un montón de cosas, ¿no? Nuestro carácter moral, la obediencia a la ley, la adopción y el trato como hijos, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de ser parte del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo lo que diría es que la justificación te posiciona legalmente ante Dios. Y una vez hecho eso, que es el gran problemón que tenemos ante Dios, falta de lo demás, ¿no? Como habíamos mencionado. El proceso de santificación se da cuando en primer lugar el Espíritu Santo realiza una obra en nuestro corazón. Porque si no, entonces todavía seguiríamos en rebeldía ante Dios. O sea, no, ni siquiera nos interesaría Dios, ni siquiera nos interesaría leer la Biblia, ni siquiera nos interesaría obedecer a Dios. Entonces sí o sí se requiere la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nosotros denominamos regeneración. Cuando esa obra ocurre, ahí es donde inicia la santificación y ahí es donde a vos
te importa Dios, querés que toda tu vida gira alrededor de Dios, que Dios sea el centro, querés leer y estudiar la Biblia, te importa lo que Dios tiene para decir en cuanto a tu vida, ¿no? Y te interesa, por supuesto, la ley de Dios. De hecho, yo apelaría a muchos salmos donde parece ser que el creyente está enamorado de la ley de Dios, y creo que en ese caso Rafa también va a estar de acuerdo con este tipo de observación, ¿no? Cuando uno está en Cristo, se pone su fe en Jesús, entonces hay un cambio no solo legal, sino que también hay un cambio, hasta diría, existencial. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Los tipos de obras, bueno, ¿qué tipos de obras son las que justifican? Creo que eso es para Rafa. Sí, esa me imagino sería para mí. Sí me escucho, ¿no? Sí, adelante, ¿Me adelante. escucho? ¿Hola? Ah, perfecto. Bueno, ¿qué tipos de obras son las que justifican? Bueno, en este caso vendrían a ser las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, como propiamente dice Efesios 2, capítulo 9 al versículo 10. ¿Cuáles son estas obras que Dios preparó para nosotros? Las obras basadas en el amor, las obras basadas en la caridad, ¿no? En este caso, esas son las obras que Dios de antemano para nosotros habría preparado. Yo diría que si dichas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, en el caso de lo que es la reforma, lo ve en el caso de la santificación, nosotros vemos más bien a la justificación como un proceso, el proceso que miran ellos es esta santificación. Entonces, yo diría que dichas obras, como somos de hechura suya, menciona Efesios capítulo 2, dichas obras son las que son meritorias para la justificación, las que son propiamente las que perfeccionan nuestra fe, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Las obras que justifican son las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, las que vendrían a ser las obras de caridad. Perfecto, muchas gracias. Ahora, esta es para Sebastián. ¿Qué versículo de la Biblia dice que somos justificados solo por fe? Yo había mencionado Romanos capítulo 3, y si quieren busco el versículo. Esperen que lo busco. Perfecto, no hay problema. Recordar que pueden compartir el live y bueno, dar tap a la pantalla en caso de TikTok y poner me gusta en caso de YouTube. Igual, agradecidos, esta es una de las primeras emisiones que tenemos, a futuro vamos a tener más. Estamos tomando en consideraciones muchos de los consejos dentro de nuestro público presente y bueno, esperemos que el contenido les vaya a gustar, dado que manejamos una noción muy ecumenista y digamos el enfoque más de canales justamente contra factores seculares, ¿no? Pero de todas formas se va a dar este tipo de eventos y bueno, sean bienvenidos a Ritmo Metafísico y son libres de poder seguirnos, ¿no? Los invitamos. Adelante, Sebastián. ¿Ya lo tienes? Sí, lo Perfecto, tengo acá. perfecto, te doy paso. Este es uno de los versículos más explícitos, ¿no? Si a la persona no le satisface este versículo, bueno, habría que armar un caso acumulativo, pero yo diría que el más explícito sería Romanos capítulo 3, ¿dónde estaba? Acá, versículo 28. Dice, concluimos pues, porque esto se da toda la argumentación, toda la diatriba que hace Pablo, ¿no? Porque Pablo por momentos hace preguntas, se responde y así. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese, para mi juicio, es uno de los versículos clave a fin de construir un caso acumulativo. Sí, ¿me permitirías decir algo respecto a eso? Adelante. Sí, nada más cortito. Igual, bueno, en el cuestión del catolicismo no se vería tan claro ese versículo. ¿Por qué? Porque, bueno, tengamos en cuenta que la Reforma y el catolicismo, así también como una corriente del protestantismo que se llama la nueva perspectiva de Pablo, también podemos incluir la perspectiva del regalo, ¿no? Protestantes en cuestiones académicas, eruditos en cuestiones de protestantismo e historia de la iglesia y judaísmo, ¿no? Entonces, yo diría que, pues bueno, tal vez para la reforma podría quedar claro porque su interpretación de lo que son las obras de la ley incluyen las obras de misericordia, las obras de caridad y los aspectos ceremoniales de la ley mosaica. En el caso del catolicismo, nosotros vemos que
esas obras de la ley son únicamente los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, como vendrían a ser, por ejemplo, la circuncisión. Entonces, yo pienso que sí, habría esa distinción, aunque como digo, en la reforma tal vez sí podría ser explícito. Yo diría que en el caso para poder tener una charla con un católico habría que hacer más un caso acumulativo. Yo quiero nomás retrucarte de la siguiente forma, y creo que vas a estar de acuerdo en lo que voy a decir, y bueno, ahora presento otro punto de vista. En primer lugar, este término de las obras de la ley, lo que hay que ver es cómo Pablo lo está usando en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, que esto no se resuelve cómo a nosotros nos conviene que Pablo esté usando las obras de la ley, sino ver, a ver Pablo, cómo vos estás usando el concepto de la ley en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que sea Pablo mismo o que sea la escritura misma la que nos dé, los limite hermenéuticamente. Eso primero, creo que vas a estar de acuerdo. Primero. Y segundo, en cuanto al tema de la perspectiva, la nueva perspectiva de Pablo, si bien creo que hay cosas muy interesantes que ellos proponen, lo que al final terminan proponiendo termina como reduciendo un montón de cosas. Como que la ley era simplemente la distinción que había entre judíos y gentiles y la ley se refiere a la dieta, la circuncisión. Me parece una reducción muy fuerte. Por ejemplo, al final nos termina explicando lo que Pablo dice en Filipenses, cuando él se confronta con los judaizantes, por ejemplo. No termina de explicar esa situación, por ejemplo. Sí, yo diría que propiamente utilizando Romanos 3:28, si vemos el contexto inmediato, el capítulo 29 y el capítulo 30, yo diría que se menciona los aspectos ceremoniales de la ley mosaica como la circuncisión, porque propiamente el versículo 29 dice, lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén, dice, ¿acaso Dios es únicamente de los judíos, sino también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los circuncisos por medio de la fe. Entonces, vemos aquí, bueno, evidentemente los circuncisos, aquí hablaría sobre lo que es el tema de la circuncisión del corazón, ¿no? Entonces, vemos, yo diría que el contexto inmediato del capítulo 29, hablaría evidentemente esta distinción entre judíos y gentiles. Entonces, yo diría que estas obras de la ley es lo que hace un judío y lo que le distancia de los gentiles. Y bueno, el capítulo 30 habla evidentemente de que somos justificados por medio de la fe, lo cual no negamos los católicos, pero pues bueno, no decimos que, solo decimos que somos justificados por la fe, pero no solo por la fe. Entonces, yo diría que esa sería mi aportación nada más. Sí, seguí acá, digo, porque si no vamos a iniciar otro debate. Sí, sí, sí. ¿Acá sigues ahí? Perdón, mi micro había estado cerrado, disculpen. Sí, hay otra pregunta. Acá dicen, la justificación en el capítulo 2 de la epístola de Santiago es salvífica, sí o no. No sé para quién será. Pero bueno, en mi Para caso ti, yo ya Sebastián. hablé. Es Podemos para ti, responder los Sebastián. dos si gustas. Sí, Pero los igual dos yo podrían la puedo responder. responder. Bueno, las dos, en todo caso empezamos con tío Rafael, de ahí continuamos con la misma pregunta con Sebastián. Claro, sí, yo evidentemente diría que la justificación de la que menciona Santiago sí es salvífica. ¿Por qué? Lo que quería acotar con respecto a Santiago 2:24, según la perspectiva que se tiene en el catolicismo de que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, como dije, es un versículo muy utilizado. Mayormente la forma en la que, bueno, algunos reformadores entienden más bien algunos reformados, no reformadores, entienden este versículo es que ahí habla sobre una fe muerta, ¿no? Pero en este caso, bueno, si es una fe muerta, este versículo estaría dando a entender que somos justificados por las obras y no solo por una fe muerta. Entonces aquí tendríamos un conjunto de obras y fe muerta, algo que tanto tanto Sebas como yo estaríamos en desacuerdo de que sea así la justificación. Pero de igual forma, si lo vemos desde una perspectiva de una fe viva, dice el versículo, hablando en una fe viva,
que el hombre es justificado por las obras, aparte, perdón, el hombre es justificado por las obras y no solamente por una fe viva. Entonces, yo diría que en este caso, si tomamos la interpretación de una fe muerta, estaríamos en desacuerdo, Sebas y yo. Pero si hablamos en cuestión de una fe viva, creo que Sebas no estaría de acuerdo porque para Sebas una fe viva conlleva necesariamente obras, pero aquí vemos que este versículo diría en caso de una fe viva, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe viva. Entonces esto diría que una fe viva no tiene necesariamente obras. En términos generales estoy de acuerdo con Rafa, excepto en lo último que mencionó, porque yo alego y creo que lo he probado, porque lo que estoy haciendo es justamente como lo que está en controversia es un versículo puntual, entonces lo que yo trato de hacer es primero identificar el contexto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, identificando dónde arranca y dónde termina el pasaje en cuestión. Los pasajes lo que tratan de transmitir al final es una unidad de pensamiento. Entonces yo no puedo recortar arbitrariamente el pasaje, ¿no? Porque si hacemos así podemos probar cualquier cosa, ¿no? Em, Puedo recortar Job y te puedo decir, mátate. Porque él, por ejemplo, dice, mátate y niega a tu Dios, ¿no? Es lo que le dijo la esposa de Job a Job, ¿no? Puedo recortar eso y tomarlo como un mandamiento y enseñarle a mi congregación que deben matarse y maldecir a Dios, lo cual es un sinsentido. Entonces queda claro que hay que establecer bien cuál es la unidad de pensamiento que se quiere transmitir. Entonces lo que yo hice es eso. Primero, cuál es la pregunta disparadora que Santiago se propone responder y finalmente cuál es la conclusión a la que llegó. Él se está preguntando, y esto es lo que yo propongo, acerca de la naturaleza de la fe. ¿Y qué es lo que trata de transmitir? Que si tu fe está viva, o sea, si tu fe es genuina, entonces tendrá obras. Si no tiene obras, está muerta. Esa es como la conclusión, digamos. Sí, nada más para finalizar con este comentario, diría que tomé en cuenta esa perspectiva y propiamente la trasladé a Santiago 2:24. Por eso hablé del versículo desde la perspectiva de una fe viva y una fe muerta, ¿no? Pero bueno, eso sería ya un tema más extenso. Perfecto. Pasamos a la última pregunta. Y bueno, con esto cerramos. Creo que esta sí es para Sebastián. Directamente nos dicen, en Romanos Pablo menciona la circuncisión o la incircuncisión. Y bueno, con eso finalizaríamos la noción de preguntas y de ahí el diálogo. Adelante, Sebastián. Perdón, K, no entiendo bien cuál es la pregunta. Bueno, la pregunta que nos dicen es, en Romanos, Pablo menciona la circuncisión o la incircuncisión. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Esa era, O sea, bueno, no sé si tiene si las... punto de relevancia, si no la salteamos y No, sí pasamos que la a los contesto puntos. rápido, pero Rafa va a estar de acuerdo. Cuando Pablo habla de circuncisión se refiere a los judíos. Cuando habla de incircuncisión habla de los no judíos, o lo que también figura como gentiles. Y ambas cosas figuran obviamente en el escrito de Pablo porque justamente el evangelio es para ambos. Ese es el punto. Creo que Rafa va a estar de acuerdo, porque ni siquiera entiendo bien cuál es el asunto de problematizar eso. Claro, sí, estaría de acuerdo con eso, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente el apóstol Pablo luego hace una distinción del judío y el verdadero judío, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Perfecto, entonces vamos al cierre del diálogo con 10 minutos y bueno, con eso estaríamos finalizando, si les parece, o alguna otra noción que tuvieran, chicos, no hay ningún problema. Serían como las palabras finales a modo de conclusión. Sí, las palabras finales ya. Ujú. Ok, quisiera entonces terminar yo mi discurso. Em, Espero que todo esto que hemos hablado no solamente inviten a las personas a la reflexión, sino más bien, como nos hemos propuesto con Rafa, es que haya un punto de inflexión en cuanto al diálogo y debate que se da en las redes sociales entre católicos y protestantes. Sobre todo porque, como dije, se dan argumentos pésimos, aunque en este caso ni siquiera hemos argumentado nuestro caso, ¿no? Y por otro lado, se hace por medio de descalificar a los demás, ¿no? Llamando, por ejemplo, garroteros a los católicos, idólatras, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Para mí es algo pésimo porque, como bien estuvimos hablando en privado con Rafa, lo que hace es que el no creyente
se vea justificado de rechazar el cristianismo. Así que queremos marcar un punto de inflexión en cómo se dan las cosas en las redes sociales. Y no me vengan a decir, bueno, es TikTok, bueno, es Facebook, bueno, es YouTube, como diciendo, bueno, si se da en las redes sociales no importa si nos insultamos. Sí, sí que importa, porque si nos tomamos en serio nuestra fe, nuestro compromiso con Cristo, entonces sí importa justamente cómo nos comportamos en ambientes públicos. Eso primero. Segundo, también invito a tanto a católicos como a protestantes a que puedan explorar racionalmente su fe. Y justamente acá yo tiro un punto al catolicismo y también por eso estoy en este espacio, eh, en que, justo estoy acá con mi familia, por eso se escucha, en que una de las cosas que más admiran los protestantes y por eso se van convirtiendo al catolicismo es el nivel intelectual que poseen los católicos, ¿no? Ellos estudian, ustedes estudian filosofía, están muy versados en todo lo que es el tomismo que viene a ser un sistema cerrado, un sistema de pensamiento, todo el vocabulario, conceptos, la cátedra que dan dentro de los distintos espacios. Entonces eso es bastante admirable y como bien había indicado al principio de mi discurso, lamentablemente a veces dentro del protestantismo, no todos, no todos, pero en términos muy generales, deja mucho que desear. Gracias a Dios está habiendo un avivamiento, particularmente dentro de la rama más carismática, que tal vez hace más énfasis en las emociones, en la experiencia y todo eso. Está habiendo alguna especie de avivamiento donde están pasando a la intelectualidad, por así decirlo, ¿no? A explorar realmente las raíces del protestantismo y, ¿no? y estudiar teología, etcétera. Entonces esto es un llamado de atención hacia el protestantismo. Si la gente se pregunta cómo es que tantos protestantes se van al catolicismo, bueno, muchachos, la razón es esa. Y lamentablemente no puedo poner objeción al respecto. No estamos formando a los creyentes, ¿no? A nuestra comunidad de fe, acerca de qué creen y por qué creen lo que creen. Pero en segundo lugar, y que tal vez esto sería un llamado de atención hacia el católico, no a todos, pero a algunos católicos, es que tras haber estado con ellos, y estoy con ellos, codeándome con ellos, lo que veo es que los muchachos están muy versados en todo lo que es teología natural, y te pueden dar cátedra, como dije, pero cuando les mencionan algo de la Biblia, no saben al respecto. Entonces directamente te dicen, pero sabes que no, eso, yo solamente sé teología natural, teología revelada no, no, en ese asunto no me meto. Pero creo que con Rafa vamos a estar de acuerdo en que nuestra labor, si va a ser completa, es que queremos probar justamente que tal Dios verdadero, es el Dios que se ha revelado en la Biblia, que se ha revelado en la persona de Jesús. Y este es nuestro punto de encuentro y la mayor preocupación que tenemos. Por eso es que decidimos establecer un diálogo y no un debate, porque en todo caso yo prefiero hacer apología de mi fe cristiana, no de mis distintivos teológicos, de que soy evangélico o de que soy reformado, no me interesa. Lo que me interesa es que el no creyente vea como persuasivo, atractivo el cristianismo, porque justamente estamos de acuerdo con Rafa, católicos y evangélicos estamos de acuerdo, en que la relación con Dios se haya rota y que necesitamos a Cristo para reconciliarnos con Dios, ¿no? O sea, vendría a ser lo que C.S. Lewis ha llamado el mero cristianismo. Por supuesto que, como también dice C.S. Lewis, la idea es que vos entres a ese gran salón y que dentro de ese gran salón luego tenés que escoger una puerta, ¿no? Y esa puerta está el protestantismo, y dentro del protestantismo hay otras puertas y así, ¿no? Y está el catolicismo, la iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera. Pero lo importante, y creo que es por lo menos mi llamado, es que vos entres al gran salón. Después, cuando estés adentro del gran salón, bueno, después argumentaré a favor del protestantismo, dentro también de la teología reformada, ok. Pero lo más preocupante a mi juicio hoy, en este momento, es que entres a ese gran salón denominado cristianismo. Muchas gracias, Sebastián, por esas palabras. Adelante, Rafael, también te escuchamos. Sí, bueno, después de las palabras dichas por mi compañero Sebastián, poco tengo que decir. La verdad, describió a la perfección tanto el pensamiento que yo tengo como lo que se debería de ver en los diálogos protestante-católico, ¿no? Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tiene que preocupar a un católico y a un protestante es evangelizar, que la gente conozca realmente a
a Cristo, ¿no? Una vez ya conociendo a Cristo y aceptándolo como su Señor y Salvador, pues bueno, evidentemente tiene que tomar una opción teológica. En este caso podría ser, como dice él, el catolicismo, el protestantismo, y bueno, dentro del protestantismo podría ser la postura reformada, que yo, a pesar de tener mis diferencias con la misma, respeto intelectualmente y me parece dentro del protestantismo la mejor postura a nivel intelectual. Igual la iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, nuestro énfasis en el diálogo, evidentemente, como Sebas mencionó, no vamos a caer en un ecumenismo barato, ¿no? En decir de que no, todo está bonito, todo está lindo, somos cristianos y todo bien, ¿no? O sea, un ecumenismo donde diluyamos nuestras diferencias, ¿no? Como pueden ver, en el diálogo hablamos sobre nuestras diferencias y tuvimos puntos de encuentro donde nuestras diferencias, pues bueno, nos distanciaban a él y a mí, ¿no? Evidentemente vamos a notar eso, pero pues también tenemos que hablar sobre los puntos de acuerdo que estamos. Y Sebas estará de acuerdo conmigo con que el punto más importante en los diálogos que se debería de ver en el caso del catolicismo y el protestantismo es que los no creyentes, los no cristianos, consideren el cristianismo como una opción viable, consideren en el aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ya después, pues Cristo complementará la obra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que he disfrutado totalmente este diálogo, me ha encantado la forma en la que Sebastián expuso su postura. Igual, considero que tanto mi postura como la postura de Sebas, podrá apoyar a personas tanto cristianas como tal vez personas no cristianas en considerar o tal vez ver los puntos de diferencia en los que tiene el ámbito reformado y el ámbito católico. Y por supuesto, como dije, vamos a tener puntos de diferencia, pero pues bueno, Sebas y yo somos muy buenos amigos y pues bueno, nos tratamos con respeto y a pesar de que tenemos diferencias y las discutimos, lo hacemos de la forma totalmente respetuosa, cosa que la verdad en el ámbito de las redes sociales lo que se ve tanto en el lado católico, en algunos casos, como en el lado protestante, en algunos casos es algo totalmente diferente, ¿no? Se llaman entre ellos garroteros, protestontos, no sé, o sea, es algo que la verdad no me gusta en lo absoluto, ¿no? Y pues tenemos varias figuras, no voy a mencionar nombres, pero tal vez a algunos ya se le estén viniendo nombres a la mente de personas que hacen esto en redes sociales, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, les agradezco mucho a todos por prestarnos su atención y pues bueno, viva Cristo Rey. Amén, Maravillosas amén. palabras. Amén, amén. Bueno, me toca cerrar, agradecidos por justamente la participación tanto de nuestros dos exponentes, por unirse en esta enriquecedora conversación, que es un paso valioso también para el ecumenismo y enfrentar en conjunto estas corrientes seculares, ¿no? Entonces, el compromiso siempre ha sido de este canal tener un diálogo constructivo que, bueno, en su luz, en el medio de tantas divisiones, esperamos seguir trabajando juntos con la importante labor, ¿no? De dedicar la noción hacia justamente la verdad de Cristo. Entonces, queremos extender también un agradecimiento a todo el público que nos ha acompañado durante la transmisión. Su interés y su participación son fundamentales para nosotros, para un diálogo que se vaya a realizar durante todo el canal. Y les invitamos a que nos sigan ateísmo metafísico, tanto por YouTube como también por TikTok. Ahí tenemos el campamento de teísta. Y bueno, les doy el último pase para que puedan promocionar sus redes sociales particulares, tanto de Sebastián como Rafael, y nos despedimos. Adelante, Sebastián. ¿Dónde te podemos seguir, Sebastián? Sí, me pueden encontrar tanto en TikTok como en YouTube como Tábano Evangélico. Los invito a que se suscriban a mi canal. En YouTube hago podcast donde articulo teología y filosofía. Y en TikTok, bueno, estoy participando en algunos lives dándome a conocer y también estoy subiendo alguno que otro argumento a favor de la existencia de Dios. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Rafael, también te escuchamos. Sí, a mí en TikTok me pueden encontrar como Rafa-Verse, Rafaverse. Y en YouTube por el momento no estoy subiendo contenido, pero tengo planeado subir contenido tanto como teología dogmática en cuestión del catolicismo, como también apologética cristiana, así también como el tema de la existencia de Dios. Así que muy pronto estaré dando pie a ese proyecto de emitir por YouTube también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, totalmente agradecido con todos ustedes. Gracias por ser parte importante de estas conversaciones y recuerden que Teísmo Metafísico es un lugar de conocimiento para una fe razonable. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias a tanto acá como a Sebas. Un abrazo para todos. Gracias por el apoyo.